Muy bien, pues hemos elegido para este programa inicial de la Alternativa un tema polémico, divisivo dentro del propio constitucionalismo, dentro de los partidos constitucionalistas, y es que el pasado día 13 de octubre los grupos parlamentarios de PSOE y de Unidas Podemos registraron en el Congreso una proposición de ley con la finalidad de modificar el mecanismo de selección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que, como todos ustedes saben, es el órgano de gobierno de los jueces. En concreto, de los 12 vocales de procedencia judicial, los 12 vocales que se eligen entre jueces y magistrados. Lo fundamental y el motivo de la polémica y de la discusión es que se pretendía, con esa reforma, poder superar la limitación de 3/5 mayoría cualificada en las dos cámaras para la elección de esos 12 vocales, y en una hipotética votación en segunda ronda, tanto en Congreso como en Senado, poder elegir a los vocales con simplemente mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los diputados y los senadores. Así que es un tema que ha provocado, como digo, gran controversia, acusaciones cruzadas entre PSOE y PP, irrupción de múltiples actores políticos, actores del mundo judicial, y además nos da a nosotros en la Alternativa la posibilidad de iniciar nuestra andadura hablando de temas muy importantes para la democracia. El tema de la independencia del Poder Judicial, el tema de la hipotética, existe o no, politización de la justicia. Y tenemos con nosotros como invitado a una persona que está muy acostumbrada a reflexionar sobre este tema, sobre el tema de la calidad de las democracias. José María Castellà, muy buenas noches. Hola, gracias por estar aquí. José María Castellà es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona y es miembro de la Comisión de Venecia, que es un organismo adscrito al Consejo de Europa y que asesora a los Estados miembros del Consejo de Europa en materia de calidad democrática. Podríamos empezar con una pregunta general para ubicarnos. Lo que ha pasado, este intento de reforma, ¿ha sido un salto cualitativo o, digamos, es la puerta a un umbral hacia algo preocupante? ¿O, por contra, la politización de la justicia es un elemento que está ahí en la vida democrática española, quizá un punto débil, por otra parte, en una democracia bien considerada? Por ejemplo, en el último índice de Freedom House, España puntúa con un 92 sobre 100, y en la cuestión del Estado de Derecho, que recibe 4 puntos sobre 4, el máximo, aunque se dice que ciertamente el Consejo de Europa se ha ido quejando por el hecho de ese mecanismo de elección de los vocales, de los 12 vocales de procedencia judicial a partir del legislativo. ¿En qué situación estamos, José María? La polémica sobre la politización del Consejo General del Poder Judicial está al menos desde 1985, que es cuando se reformó la primera ley que desarrollaba la Constitución, designando a todos los componentes del Consejo General del Poder Judicial por ambas cámaras del Parlamento. Desde entonces ya está ese riesgo al que apuntaba incluso en el año 86 la sentencia del Tribunal Constitucional. Lo que hemos visto a lo largo de todo este tiempo es que los partidos políticos han seguido y no han enmendado para nada ese riesgo, al contrario, han caído, digamos, en él reiteradamente. Pero es bien cierto que lo que ha ocurrido en estos últimos días, lo que nos pone en evidencia es, al margen de que esto sea o no una tormenta de verano en otoño, es decir, de que pasada la moción de censura las cosas puedan volver a su cauce, al margen del hecho puntual en sí, sí pone en evidencia un hecho más profundo, que es, por una parte, el intento de ir más allá, de apretar el acelerador en una cuestión tan polémica de permitir a los partidos, por una mayoría absoluta, acabar decidiendo la composición de una parte importante del Consejo, y por esto, frente a esta situación, me temo, las instituciones europeas, sea del Consejo de Europa, sea de la Unión Europea, han querido frenar en seco esa tentación al margen de su factibilidad o no. Porque ¿cuál es el espíritu constitucional al respecto? En la Constitución se establecía esa diferenciación entre 12
vocales de procedencia judicial que supuestamente, aunque creo que la letra escrita no lo decía, pero se elegían entre los jueces, no se decía explícitamente por parte de los jueces, pero se suponía que era así, y los 8 restantes entre abogados y juristas de prestigio que sí que venían por la vía del legislativo. Este era el implícito que estaba en la Constitución y que la primera ley orgánica de desarrollo de 1980, por tanto, justo en el contexto de este espíritu constituyente, ponía blanco sobre negro y aclaraba. Y hacía, en este sentido, que se ha dicho, una composición mixta, 12 entre jueces, 8 juristas. Esto tampoco era, digamos, una novedad, era exactamente lo que ocurría en las 2 experiencias de gobierno del Poder Judicial más cercanas, incluso geográficamente a nosotros, la francesa, que venía de 1946, y la italiana, justo después de la Constitución del 48. Por tanto, este era el entorno. Y además, esto, digamos, tenía una finalidad que era evitar las 2 posibles tentaciones o acusaciones. Por un lado, un órgano totalmente judicial sería acusado de corporativo y, por otro lado, un órgano enteramente de elección parlamentaria o político podría ser acusado de politización. Era un justo medio, un equilibrio entre ambas. Porque esa es la dialéctica, ¿verdad? Las 2 caras de posibles disfunciones. Por un lado, politización y por otro lado, corporativismo. Ese es el equilibrio tan delicado que se tiene que mantener. Y es al que tienden estas experiencias, he dicho las primeras, pero luego, después de España, muchos países del entorno europeo y latinoamericano han ido avanzando en ese equilibrio, que es, por otro lado, el equilibrio sobre el que ha señalado y ha puesto toda su atención el Consejo de Europa, sea a través del Comité de Ministros, de la Comisión de Venecia, del Greco o Grupo Anticorrupción. Todos ellos han insistido en este equilibrio para evitar estos males y justamente para conseguir el mejor gobierno del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial no es un tribunal de justicia. Por tanto, no está designando, no está influyendo en la actuación de los jueces. Cada juez es independiente, pero se trata de que su órgano de gobierno, la institución que vela por los nombramientos, por la disciplina y por una serie de funciones muy importantes de gobierno, no estrictamente judiciales, tenga todas las garantías como poder independiente del Estado que es. Solo si el poder es independiente, cada juez tendrá plenamente garantizada su independencia en el ejercicio de sus funciones. Como experto en cuestiones de calidad democrática, ¿cree que más allá de este hecho en concreto hay una especie de espíritu de época en un sentido que podríamos llamar iliberal, un sentido de, digamos, de relativización del Estado de Derecho, ejecutivos que tienden a querer hacerse muy fuertes, populismo en la forma de hacer política? ¿Forma parte de este hecho concreto, como anécdota, de una corriente o un estado general que está, digamos, presente en la política occidental? Efectivamente, aunque venga de antes, llega en un momento en el que en otros lugares de nuestro entorno jurídico, cultural, se producen fenómenos similares, a veces más graves y, por tanto, preocupantes. Y yo creo que lo has dicho muy bien con el término populismo, que al final es ese contenedor que engloba una serie de disfuncionalidades institucionales por las que se eliminan los pesos y contrapesos de cualquier democracia constitucional o liberal, tendiendo a poner el foco en la fuerza sin límites de la mayoría parlamentaria encarnada en el gobierno. Por tanto, todo lo que sea un estorbo, sea político, de contrapoder, sea jurídico, de arbitraje frente a esta mayoría de turno, es visto con sospecha. Y así estamos viendo en este momento cómo en bastantes países de la Unión Europea, en unos se ha llegado más lejos, en otros menos, existen tentaciones, a veces encarnadas en gobiernos, a veces en partidos políticos, que van en esta dirección. Somos conscientes de la necesidad de esos pesos y contrapesos, pero parece que también hay un cierto recelo por parte de algunas personas y también de algunas tradiciones políticas, incluso me atrevería a decir, sobre la figura del juez en concreto. ¿Por qué puede ser eso?
tampoco esto es nuevo. Ya en la misma Revolución Francesa había esto, la acusación de que los jueces eran conservadores. Lo que pasa es que, más allá de una coyuntura, de un momento determinado, de una época de transición en la que se pueda justificar esto, al final es el mismo argumento en sentido contrario que utilizan los gobiernos de Polonia y de Hungría para decir que los jueces vienen de la burocracia comunista, por tanto siempre está latente esta acusación. Lo cierto es que a medida en que una democracia se va consolidando y va madurando, la composición de los jueces es plural, como lo es la sociedad, y lo estamos viendo en las actuaciones judiciales inesperadas hace unos años en cuanto han podido juzgar a personalidades y hechos muy relevantes de la vida pública, y por tanto ahí está la justificación en su funcionamiento de su necesidad. Yo creo que es muy bueno que la opinión pública distinga un comportamiento que a veces será impropio, porque al final las instituciones están formadas por hombres, de jueces concretos o de diputados concretos, de la deslegitimación de la institución que representan, porque entonces sí se afecta a los cimientos de la democracia liberal. ¿Y cómo solucionan el resto de democracias liberales de nuestro entorno el problema de la elección de los órganos de gobierno de los jueces? ¿Sistemas mixtos en general son lo preferido? Los criterios predominantes son sistemas mixtos, pero en los que al menos la mitad, y por tanto la tendencia es que haya una ligera mayoría, sean de extracción y elección judicial, porque al final son los conocedores en primera instancia del mundo judicial y por tanto de las funciones que han de llevar a cabo, pero esto compensado por una serie de juristas de diferente procedencia, fiscales, abogados, que conozcan el mundo del derecho y puedan complementar. Este es un primer punto. Segundo, cuando se trata de la parte parlamentaria, aquellos que se eligen por las cámaras, la exigencia de mayorías cualificadas, que ningún partido pueda imponer, utilizando la mayoría de turno, a sus candidatos y, por tanto, hacer que sea una correa de transmisión del legislativo y del ejecutivo en el judicial. Y tercero, para evitar que la oposición pudiera en un momento determinado bloquear esta composición plural, se crean mecanismos de antibloqueo. Y los mecanismos de antibloqueo no consisten tanto en bajar las mayorías. Cuando se bajan es porque la inicial era de 2/3 y luego se baja a 3/5, por tanto es el caso, digamos, el punto de partida de España, sino de buscar que otros actores de la sociedad civil, de los colegios de abogados, puedan hacer sus propuestas y puedan, por tanto, neutralizar esa presión política que se da sobre la elección. Josep María, usted pertenece a la Comisión de Venecia, que, como he dicho antes, es un organismo que cuida temas de calidad democrática. Justamente ahora se acaba de publicar una guía para la celebración de referendos y que, de alguna manera, es un toque de atención a las aspiraciones del independentismo. ¿Es así? Lo que se ha hecho es actualizar una guía que se hizo en 2006 a la luz justamente de tantos acontecimientos y de tantos referéndums que se han celebrado, y aprendiendo de estas experiencias, pensemos en el Brexit o en Italia. Y lo que hace ahora es afirmar en primer lugar que los referéndums tienen lugar en el contexto de democracias representativas, no son alternativas al Parlamento y a los gobiernos y a sus pesos y contrapesos. Segundo, que hay que evitar la influencia de los gobiernos sobre los referéndums. Y tercero, que los referéndums funcionan allí donde lo prevé la Constitución. Por tanto, es una decisión de cada Constitución el elegir o no celebrar referéndums. Si se hace, entonces deben cumplir con el ordenamiento jurídico, deben someterse a las garantías de un órgano imparcial, de una comisión de supervisión, y se dice expresamente que a la regla general de que los referéndums no han de tener un quórum de votos, basta la mayoría, existen referéndums muy especiales, constitucionales, y ahí se está pensando efectivamente en uno como el de secesión, donde ahí sí, si se celebran, puede admitirse una mayoría más alta, precisamente por la importancia de este tipo de decisión. Y finalmente, usted forma parte de la Junta Directiva del Club Tocqueville. ¿Qué es el Club Tocqueville y cuál es su actividad? El Club Tocqueville es un grupo de personas que nace en Cataluña
para reunir y para reflexionar sobre la democracia constitucional, y nace aquí justamente porque Cataluña y Barcelona se convierten en un epicentro de esas tentaciones populistas que estamos viendo. Y por tanto, es bueno reflexionar, es bueno tener ideas, no para el combate político, sino en un plano prepolítico, que es reconstruir la opinión pública, reconstruir el espacio político en unos valores de respeto al sistema representativo, a la monarquía parlamentaria, al Estado autonómico, a la europeidad de Cataluña, es decir, a reflexionar sobre todos estos puntos sin una intención de bajar a la arena política, sino de buscar entre todos cómo reconstruimos esto que ha quedado tan erosionado en nuestra democracia. Josep María Castellà, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias y hasta a la vosotros. próxima.